No, esas no son las preguntas. No, no. Están en la fotocopia. Esas no son. No, yo te dije, te contesté. Te contesté sin escuchar. ¿Cómo no las viste? Pero eran de estas, ¿me preguntaste? No hay preguntas de estas. No, vos estabas hablando con el contestador automático. Está en la guía, chicos. No sé qué entendí. O entendí otra cosa, o contesté a otro. No conocía esa secuencia suya, creo que se van a empezar a dar cuenta. Cuando la profe está multitarea y contestador automático. Claro. No te va a dar pelota. Sí. Eso debe haber pasado. Bueno. Opa, heavy chains. Cadenas de metal. Podemos empezar. El miércoles. Estuvimos hablando de la inmunidad adquirida, ¿no? ¿Empezamos con eso? Y hablamos de la inmunidad tumoral y de la inmunidad celular. Dijimos que entonces la inmunidad tumoral es aquella que está a cargo de los linfocitos B y que produce anticuerpos para defendernos. Y la inmunidad celular es aquella que trabaja en los linfocitos T y generan células asesinas específicas contra el antígeno que nos tiene que defender. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué es un anticuerpo. ¿Digo? Sí, hoy dijo que iba a dar de los suelos. Sí, digo que era igual, la inmunidad pasiva y activa. Bien, pero respuesta primaria y secundaria. No, ese vamos a hacer, no. Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta lo que es un anticuerpo, lo que vamos a ver ahora es de qué manera nosotros respondemos ante la presencia del antígeno. Recuerden que en la inmunidad adquirida siempre tengo que reconocer al antígeno, ¿sí? O sea que es indispensable para que yo tenga la respuesta que identifico al antígeno y entonces eso genera la reacción o respuesta inmunológica. No perdamos eso de base. Entonces, tenemos dos tipos de respuesta inmunológica, lo que llamamos respuesta primaria y lo que llamamos respuesta secundaria. La primaria es la que se va a poner en marcha en la primera exposición al antígeno. Es decir, ¿se acuerdan que exposición era cuando me encontraba con el antígeno? Y que entonces ingresa por una puerta de entrada, se multiplica y genera la respuesta inmunológica. Es decir, el agente infeccioso va haciendo su proceso de infección. Entonces, esa primera vez que me expongo al antígeno, eso va a generar una respuesta que vamos a denominar primaria, que es la que ustedes tienen en el texto, que en este lugar yo la tengo como primera exposición y entonces vamos a ver, lo que tienen en vertical es el título o cantidad de anticuerpos que hay en el plasma y esto es el tiempo. El primera vez que yo me expongo, genero una respuesta en inmunoglobulina M y en inmunoglobulina G, que vamos a comparar en tamaño y rapidez con la que se genera cuando el paciente se expone la segunda vez al mismo antígeno. Esa segunda exposición es lo que vamos a llamar respuesta secundaria. Observen la curva y díganme qué diferencia se encuentra. Es mucho mayor la IgG. Fíjense, IgM comparen. La IgM aparece más rápido en la secundaria y un poquito más. ¿Para qué servía la IgM? Para activar los centros de memoria de respuesta que ya se activaron ¿Qué anteriormente. dijimos que era la IgM? Los anticuerpos de fase aguda. Eso quería decir que cuando yo los encuentro en el plasma,
fíjense que la diferencia es que está infectado cuando no tiene signos y síntomas, pero lo detecto por serología, o sea, es una infección subclínica, eso lo vimos en epidemio, y está enfermo cuando tiene signos y síntomas. En ambos casos se puede tener IgM, pero además de generar anticuerpos para defenderme en esa ocasión, va a generar anticuerpos memoria para tratar de evitar la enfermedad una segunda vez. O sea que genera los dos tipos de anticuerpos, tanto en la respuesta primaria como en la secundaria. ¿Me siguen? Los IgM me defienden ahora y los IgG se quedan de memoria para poder activarse y defenderme si lo vuelve a ver. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, en la respuesta primaria, la IgM tarda en poder dosarse el suero aproximadamente 72 horas después de la exposición. A veces 48 o 72 horas. 72 horas para un proceso de infección, cuando la bacteria es muy virulenta, es mucho tiempo. Porque en 3 días las bacterias pueden haber empezado a multiplicarse de manera importante y entonces el individuo muchas veces se enferma. Porque el sistema inmunológico llega tarde. Ahora, ¿eso significa que no me voy a curar? No, porque después aparecen los anticuerpos y me defienden contra la enfermedad. Pero o tuve de manera subclínica o clínicamente la enfermedad. ¿Se entiende? Eso es lo que sucede muchas veces. En el cual, a pesar de que se forman anticuerpos, el individuo se enferma. No vayan a pensar que porque ustedes se enferman no tienen anticuerpos. ¿Comprenden lo que quiero explicar? O sea que cuando ustedes se enferman, el cuerpo genera anticuerpos, pero a veces de una manera un poco tardía, como para evitar que se enfermen. Pero después esos anticuerpos ganan la batalla y ustedes se curan. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. El asunto es que de haber visto una sola vez al antígeno, muchas veces la cantidad de IgG memoria que se forma es pobre. Es escasa. La IgG memoria. La cantidad de IgG que se forma en la respuesta primaria en general es escasa. ¿Y qué importancia tiene que sea escasa? Que muchas veces no alcanza para que después no me repita la enfermedad. ¿Entienden? Porque la memoria es pobre. Fíjense, la curvita que tienen acá, que es bastante chiquita, ¿no? Y si la comparan con la respuesta secundaria, evidentemente que mi cuerpo, cuando reacciona por segunda vez y aparece la IgM también para curarme, la IgG que se forma es mucho mayor. Entonces, en una respuesta secundaria, aparece desde luego la IgM de manera más precoz, porque la memoria es escasa, pero igual hago más rápido el mandar anticuerpos, y fundamentalmente la diferencia es que la IgG va a ser mucho mayor. O sea, que en una respuesta secundaria, cuando yo expongo al cuerpo, al sistema inmunológico, más de una vez al antígeno, ese individuo genera una mayor memoria. Esto es bastante fácil de recordar porque sería decir, vi una sola vez a un individuo y difícil que me acuerde, o me acuerdo poco, por ahí me resulta conocido. En cambio, si compartí con él mucho tiempo, desde luego enseguida te saco, ¿no? No, vos sos fulano. ¿Eso sí o no? Entonces, eso sería la respuesta secundaria. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Por qué me metí con esto? Porque cuando cuando el hombre, los investigadores observaron el modo que tiene mi cuerpo de reaccionar, lo que hicieron de manera artificial es tratar de simular o de producir los mismos efectos que la inmunidad
son estos procesos, las células asesinas y los anticuerpos específicos. Entonces, cuando se vio que cuando el sujeto de manera natural se exponía, generaba alguna memoria, pero que en general esa memoria no alcanzaba, y era necesario que viera al mismo antígeno más de una vez para tener una buena memoria. Esta buena memoria evita la enfermedad ante otro contacto. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué se le habrá ocurrido hacer? Exponerlo al individuo repetidamente. Hacer lo mismo. ¿Qué dijo? Lo expongo al antígeno, le muestro el antígeno solo, y que no se enferme, pero si se lo presento una vez sola, no alcanza para prevenir. Se lo tengo que presentar más de una vez. La presentación artificial del antígeno, artificial porque la hacemos nosotros, es la vacuna. Cuando yo le doy una vacuna a un individuo, lo que estoy haciendo es inocularle un antígeno. ¿Sí? Ante la exposición de ese antígeno, la primera vez que le di, la primera dosis, va a dar una respuesta primaria. Como no alcanza, le tengo que dar 2 dosis, 3 dosis a veces, ¿o no? Como la hepatitis. Como la hepatitis. Entonces, ¿alcanza si le di una dosis sola? No. Si está calculado que necesito 3 dosis y ese es el esquema completo, es que está calculado que esa es la cantidad de veces que mi sistema inmunológico debe ver al antígeno para generar una memoria eficaz. Después que yo le presenté al antígeno del virus B 3 veces, mi cuerpo tiene buena memoria, alta como aquella, 3 veces. No pasa que a veces no sirve. No, si vos hiciste el esquema completo, está diseñado como para que vos tengas una buena prevención. En el caso de los sueros, cuando bien. Vamos a darnos a No, bueno, otra cuando me la vacuna me dijeron que si esta vez, después del análisis, no tenía anticuerpos, tenía que dar un caso. Me acuerdo después yo le Sí, pregunté. pero el suero no te sirve más que para la vez que te den el contacto, eso no te sirve. No sé, pero se lo Vos pregunté. tenés que generar anticuerpos. Probablemente la otra vacuna o no fue completa la dosis o se había roto la cadena de frío y una de las dosis no sirvió. No, sí, por ejemplo, una vez que se echa a perder, al perder el efecto, por más que estemos vacunados, no sirve. La manera, ahora vamos a ver, déjame un poquito. A ver, vayamos por parte entonces. Lo que estoy tratando de explicar es que para obtener defensas eficaces, para prevenir la enfermedad, hay que respetar los esquemas de vacunación. ¿Por qué no alcanza una sola dosis? Porque una sola dosis no genera una respuesta secundaria con mucha memoria, sino que genera una memoria poco eficaz para prevenir la enfermedad. ¿Entienden? Profe. ¿Qué cantidad de defensa yo la doy frente a la exposición a la vacuna? Obviamente que tiene una relación con el individuo, con el sistema inmunológico del individuo y desde luego con el estado en el que estaba en el momento que lo vacuné. Entonces, es importante que el individuo esté en perfecto estado de salud cuando recibe la vacuna, para que el sistema inmunológico reaccione de manera apropiada y genere las defensas. Cuando yo tengo un esquema de vacunación incompleto,
Depende del antígeno, no. Porque la A ver, rubiola, la exposición es una esto- vez y ya queda ahí va. contragrabada. Depende del antígeno. La cantidad de dosis o la cantidad de veces que tiene que ver mi cuerpo a un determinado antígeno para generar una memoria eficaz depende del antígeno, es decir, depende de la enfermedad. Ustedes saben que hay enfermedades que tienen, o sea que si uno las padece, dejan memoria suficiente como para no volver a tener la enfermedad. Llámese rubiola, sarampión, ¿cierto? Sí. Varicela, aunque varicela el herpes queda acantonado, es un caso distinto y puede después aparecer como herpes zóster, ¿no? No como varicela de nuevo, pero el virus queda. Entonces, esas enfermedades tienen antígenos tan potentes que el cuerpo, cuando los visualiza una vez, genera una memoria eficaz con una sola exposición. Pero en general, yo necesito más de una exposición como para generar una buena memoria. Yo siempre hago el mismo chiste: si tuve un encuentro con George Clooney, no va a ser lo mismo que con Popeye. A ese me lo acuerdo toda la vida. Entonces, hay algunos que te marcan y uno los acuerda para toda la vida, y otros ¿No están haciendo estudios como para, en vez de mejorar cómo combate la vacuna, sino mejorar la memoria? En cuanto a aplicar una sola vez y que ya quede tan grabada como la rubiola. La verdad que no sé si Pero pasa que también van mutando y se van mutando. Lo recuerdan si está mutando el agente infeccioso, hay que hacer otra vacuna. Recuerden que estoy insistiendo siempre que la inmunidad adquirida es específica, lo digo cada cuarto de segundo, para que lo comprendan. Porque si el virus cambia un poco, ¿sí?, el anticuerpo que yo elaboré no sirve. Es como un número de teléfono, ¿no? O sea, da lo mismo Yo que te la primera diría, característica sea es como la 444. dirección de mail. Claro. Que el mail, cuando vos tenés esos chorizos, si no lo copias y pegás, nunca la pegás, porque si el guión está en el medio y lo pusiste abajo, sonaste. Entonces, ¿qué haces? Copias y pegás, porque tiene que ser idéntico, porque si no, no entra. Esto es igual. Entonces, cuando uno genera anticuerpos contra un agente infeccioso, si el agente infeccioso cambia, hay que volver a empezar con el trabajo. Por eso ustedes se vacunan anualmente, ustedes, si fueran personas de riesgo, o en los pacientes de riesgo, para el virus de la gripe todos los años. ¿Qué se hace? El virus que va a circular en el año se aísla en laboratorio, se fabrica una vacuna para ese cepa de virus que va a circular ese año y se vacuna a la población contra ese. Como el año que viene no va a estar igual que el del año pasado, el año que viene me tengo que volver a vacunar. ¿Por qué? Porque las defensas son lo más específico que tenemos en el cuerpo. No hay reacciones cruzadas, ¿se entienden? Sí puede haber el mismo método de detección que yo encuentre anticuerpos y como son muy parecidos a otros los confundo. Eso es diferente. Pero la reacción antígeno-anticuerpo es de lo más específico que tengo. Por eso lo puedo usar para diagnóstico. Acuérdense que cuando dijimos en una infección subclínica, el método de diagnóstico siempre era la reacción serológica. O sea, detectar el anticuerpo en la sangre del paciente contra la enfermedad. Y de esa manera entonces yo infiero cuál es el agente. ¿Entienden? O sé que está infectado, detectando los anticuerpos. ¿Los refuerzos qué serían? ¿Un recordatorio? Claro. Sí. Profe. Ahora espera que vamos a verlas todas y después hacen las preguntas. En la inmunidad adquirida entonces, la voy a dividir en dos, siempre la adquirida, ¿sí? Entonces, puede ser activa o puede ser pasiva. Activa, como su nombre lo dice, activa es trabajo, ¿no? La población activa es la que trabaja. Entonces, el sujeto es el que fabrica o elabora los anticuerpos. Lo digo así porque después lo ponen al revés. Asócienlo con algo. ¿Entienden? No, sí, nos estamos riendo. ¿De eso? ¿De lo que dije? Bueno, activa es cuando el individuo fabrica o elabora los anticuerpos. Desde luego que los va a elaborar
cuando se pone o se expone al antígeno. No se olviden de eso. Que el antígeno tiene que entrar y mi sistema inmunológico lo tiene que ver. Pasiva, el individuo está pasivo, no hace nada. ¿Sí? Recibe anticuerpos o antitoxinas Me estoy acordando del parcial de Kodama. elaboradas de manera artificial en el laboratorio o por otro ser vivo. ¿Anticuerpos o autotoxinas? Antitoxinas. ¿Está? Antitoxinas. A su vez, cada una de estas puede ser natural o artificial. Natural o artificial. ¿Qué significará natural o artificial? Natural cuando la hacemos nosotros mismos, artificial cuando lo hacemos de otra manera. Bien. Artificial lo provoca el hombre. Natural es algo aleatorio. ¿Sí? Nos exponemos de manera accidental. ¿Sí? Sin provocarlo. Lo que es artificial es provocado por el hombre. Es cuando el hombre imita lo que ve en la naturaleza. Nosotros siempre imitamos, ¿no? Desde que nacemos todo lo que aprendemos lo aprendemos imitando, ¿sí? A lo que vemos de los demás. Y las terapéuticas muchas veces lo que hacen es imitar lo que el cuerpo hace de manera natural y reforzarlo. Entonces, ¿cuándo les parece que yo voy a elaborar anticuerpos? Cuando me expongo al antígeno de manera natural, acá ya dijeron, los demás, Primera posición. ¿cuándo yo genero anticuerpos de manera natural? Cuando me expongo la primera vez a un agente. Y entonces dijimos que cuando me expongo la primera vez, en general, ¿qué me pasa? No es, pero ¿Estoy sano o me enfermo? Me enfermo. enfermo. O sea que la enfermedad va a provocar la aparición de anticuerpos. Algunos de ellos me van a curar y otros van a quedar como memoria, dijimos, ¿o no? También dijimos que algunas enfermedades me dejan memoria para toda la vida y otras no. O sea que necesito verlas más de una vez para evitar enfermarme. O sea que puedo enfermarme más de una vez. ¿Sí? A veces porque el virus cambia, como dijimos recién de gripe. ¿Cuántas veces habremos tenido gripe? O resfríos. A nosotros los resfríos nos parece que siempre el mismo, pero hay como 80 virus distintos que producen resfríos. O sea que hay que ver si ya lo tuve ese, ¿no? Tuve resfrío, pero hay que ver si era uno de esos 80 u otro. ¿Y cuál es la artificial? La ¿De vacuna. qué claro. Aquí yo voy a tener la vacuna. Entonces, voy a dictar una breve definición de lo que es una vacuna. La vacuna consiste en la administración de un antígeno con la finalidad
Sano. O sea que cualquier individuo de la población que esté sano y yo quiero evitar que se enferme, generando una memoria inmunológica eficaz, lo vacuno. A veces necesito entonces más de una dosis para que seguro esté protegido. Y a veces necesito de un refuerzo, porque a muchas veces si pasaron más de 10 años, como en el tétanos, mi sistema inmunológico puede estar medio perdido. Entonces conviene reforzar. ¿Me comprenden? ¿Está bien? ¿Se entiende lo que es una vacuna? Bien. Hay algunas vacunas, las más seguras, que están hechas con antígenos puros, ¿no? Artificiales. El asunto es que muchas veces se utilizan para vacunar virus atenuados. ¿Qué significa esto? Que el virus no tiene cero capacidad de producir enfermedad. Está atenuado en su poder patógeno y virulencia. ¿Se acuerdan de esas palabritas? Sí. Poder patógeno era la capacidad de enfermar y virulencia de enfermedad, de producir enfermedad grave. Entonces, cuando ustedes leen en un prospecto que dice elaborada con cepas de virus piripipi atenuados, está diciendo que se está administrando un liofilizado a veces de virus muy atenuado su poder patógeno y virulencia, que entonces se asume que en la población en general con buenas defensas no lo va a enfermar, no va a alcanzar para enfermarlo, pero sí para generar una reacción o respuesta inmunológica. ¿Me comprenden? Esas vacunas hay que tener a veces cuidado con los individuos muy inmunocomprometidos, ¿no? Porque en los individuos que no tienen nada de defensas, a veces hasta los microorganismos de la flora normal lo pueden enfermar, que es lo que llamamos la infección endógena. Por lo tanto, cuidado con eso. ¿La respuesta va a ser la misma si ese virus entrara que ese virus con la vacuna o va a ser menor? Sí, la idea es exactamente es que la misma. con el esquema completo generes inmunidad por el tiempo que te dice la vacuna. Hay un tema que no estamos tocando, No, que le no es lo mismo, pregunto. porque con esta vos sí podés enfermar, con aquella no. No, pero me refiero a lo que si sumo el tenés virus, algún si síntoma. por ahí, al tener menos poder de enfermar al individuo, la reacción es menor en el El organismo. agente infeccioso tiene cualidades o propiedades distintas. Sí. Y la patogenicidad no tiene que ver con la antigenicidad. Listo. Eso lo vimos en epidemia. Sí, sí, sí. La pregunta es, profe, ¿qué pasa con el sistema este de antivacunas que está generándose? Que dicen por un lado de que hay gente que con lo que tiene el cuerpo no hace falta las vacunas porque hay... Ahí tienen, a uno se le murió el hijo por tétano. Hace poco lo vi. Hay mucha... Un nene creo que era de 8 años, que no estaba vacunado porque los padres no veían el Nada, vamos a disfrutar con eso. Para mí hay que vacunarse. Claro. Natural. A ver, vamos acá si podemos terminar. Ah, ¿no es la misma? Pasiva, no, esto es activo. Sí. Ahora pasivo. Yo estoy sentadito, tranquilo, pasivamente, llegué a la tercera edad y no la busco. Entonces, no voy a trabajar formando anticuerpos. Ahora, ¿de qué manera dice puedo recibir anticuerpos o antitoxinas? Lo primero, anticuerpos ya saben lo que es. ¿Qué es una antitoxina? Una sustancia que neutraliza una toxina o veneno. Toxina y veneno es lo mismo. Neutraliza la acción de una toxina o veneno. Son sinónimos. Cuando pongo O, es que son sinónimos. ¿Sí? Entonces, dice, elaboradas de manera artificial en el laboratorio o por otro Por servicio. ejemplo, cuando están las picaduras de las serpientes, los hacen con el mismo veneno. ¿Eso sería natural No, o artificial? eso es artificial. Entonces Porque sigue ¿quién lo siendo hace? elaborado en un... La víbora o vos. No, es mediante, pero digo, como No, alguna de las ¿quién lo hace? Porque artificial dijimos Laboratorio. que no. Laboratorio. ¿De qué manera naturalmente recibimos anticuerpos? La comida, las defensas del organismo. La madre, muy bien. La lactancia. Los alimentos no tienen anticuerpos, tienen nutrientes. La lactancia materna, que tanto se publicita, tiene que estimular la lactancia materna.
o artificiales elaborados en un laboratorio, esos anticuerpos van a hacer lo mismo o van a seguir el mismo proceso que siguen un medicamento. Es decir, va a ingresar, se administra por vía parenteral, en el caso obviamente de la lactancia por vía oral, circulan, ejercen su acción y efecto y se eliminan. Por lo tanto, no van a darme memoria. El bebé está protegido mientras chupe la teta. Cuando deja de recibir la leche materna, no le sirve eso, porque no entra. Recuerden que ya dijimos, si yo tomo un medicamento no me quedo con el efecto toda la vida, ¿o no? Sino que me dura unas horas y se me acaba. Cuando yo doy una inmunización pasiva, sirve mientras los anticuerpos están circulando o mientras las antitoxinas están circulando y neutralizan la acción del veneno. Una vez que yo dejo de administrarlos, es como si no hubiera tenido nada. ¿Qué significa esto? ¿Puedo usar yo una inmunización pasiva para prevenir? Momentáneamente. No. Para prevenir sí, pero momentáneamente. ¿Qué significa momentáneamente? ¿A Que quién se la daría la inmunización pasiva? a un bebé o a una persona que está con mayor riesgo de en un momento ser atacada por ¿Con una mayor enfermedad. riesgo o qué? Un inmunodepresivo. Porque no todo el que tiene riesgo enferma, ¿no? No, También está bien, pero con aprendimos eso. bajas defensas o un ¿A quién- sistema comprometido. ¿A quién se lo van a dar? No. ¿A quién le administro esto? Artificial. A No bebés, importa si es niño o adulto. El que tiene la toxina No. dentro. pacientes en riesgo. Personas con Pacientes en riesgo. Personas Si mayores. ya está enfermo, le tengo que dar un A antibiótico. las personas con HIV. Al sujeto expuesto. Y que no se vacunó. Suero. Me está mareando. ¿Qué le administro? ¿Un suero? ¿O Porque una vez que ya está enfermo, inmunoglobulina si no tiene la vacuna para prevenir, ya no sirve la específica vacuna contra la enfermedad? que tiene los anticuerpos. Los anticuerpos No, porque cuando directamente. preguntó O sea, natural lo estamos que hablando hace de la los vacuna adultos y es después que vos metieron la los generes. lactancia. Cuando yo tengo un individuo, vamos a dar un ejemplo, acá puse Bueno. individuo expuesto, ¿a quién se lo administro? Al individuo expuesto que no se vacunó. Porque si se vacunó y se expone no le va a pasar nada. Asumo que se va a defender solo. ¿Está claro o no? Entonces, me corto. Tengo una herida. ¿Puedo tener tétanos? Sí. Sí, porque me corté. Entonces, si estoy vacunado, hago la cura plana y me olvido. Si no estoy vacunado y tengo riesgo porque me expuse, ¿por qué me expuse? Porque me corté. ¿Entienden? No es que, bueno, este individuo trabaja con elementos cortantes, tiene riesgo de tener tétanos. No. Está expuesto porque se cortó. Es certero que tiene riesgo en este momento. Entonces, si no se vacunó, ¿me sirve que lo vacune en ese momento? No. No, porque le tengo que dar 3 dosis, demora un montón. Lo que tengo que hacer es sacarlo del paso. ¿Y cómo lo saco del paso? Le administro un suero o inmunoglobulina específica contra el agente. El suero antitetánico sirve para el tétano, no para la hepatitis. ¿Y qué es inmunoglobulina? IG era inmunoglobulina, lo dijimos bien. Específica. O sea que la inmunoglobulina tiene que atacar a la gente. ¿Esto va a dejar memoria? No. No. ¿Y la lactancia deja memoria? Sí. No, la lactancia no, perdón, no. Dije, lo saco de la teta y no lo cubro más. Pero fue una consulta y las fórmulas, ¿Qué fórmula? las fórmulas alimentarias. La Eso es leche como. maternizada, ¿qué es? Es una No sé, por eso leche pregunto. artificial. Por eso pregunto. Es una leche artificial en la cual tiene la composición química semejante a la leche materna, porque la leche de vaca es paternal.
no para humanos. Sí. ¿Entienden? Entonces, el recién nacido no es un ternero. Y la leche de vaca no le sienta. ¿Entienden? De adulto nos adaptamos, pero al recién nacido no le puedo dar leche de vaca. O le doy teta o leche maternizada, ¿es opción? Sí. La leche maternizada tiene la composición química semejante a la de la mamá, que no es igual que la de vaca, pero no tiene anticuerpos. De ninguna manera. Porque vos no podés reproducir en una fórmula los anticuerpos de la mamá. Es más, la leche materna de uno y de otro va a ser en anticuerpos diferentes, porque va a depender de con qué se encontró cada mamá a lo largo de su vida, y lo que le pueda transmitir. ¿Me siguen o no? Sirve para que el bebé pueda seguir funcionando y su cuerpo Bien, activando. entonces, queda claro que cuando yo administro una inmunización pasiva artificial, lo que doy es un suero o inmunoglobulina específica. Yo lo que veo es que doy una solución, eso viene en una joyita, pero ¿qué tiene adentro? O tiene anticuerpos, ¿sí? Inmunoglobulina, o tiene antitoxina. Eso me sirve solo para el momento de la exposición. Y tendré que darle las dosis necesarias si el paciente, a pesar de la primera, es importante que se dé rápidamente, ¿no? Porque si no el paciente se enferma y ya después no me sirve igual. Lo que quiero evitar es que se enferme, ¿no? El que se expuso. Esa es la idea de hacer una inmunización pasiva. Una vez que está enfermo, hago tratamiento. ¿Yo qué quiero evitar? Que se enferme, que tenga una enfermedad grave como el tétanos o el botulismo. ¿Por qué aclaro lo de antitoxinas? Lo de antitoxinas es bastante fácil de entender cuando hablamos de las víboras. Y un poco más difícil de entender cuando hablamos de los microorganismos. Hay muchas bacterias que enferman por la producción de toxinas o venenos. O sea, entran a mi cuerpo y los signos y síntomas, lo que a mí me daña es un veneno que produce. Esto está claro cuando es la víbora. La víbora a mí me pica y lo que me mata es el veneno o la víbora que rajó el monte. El veneno. El veneno. Está claro. ¿No? En todo caso muerde, no pica la víbora, profe. Bueno, ¿entienden o no? ¿Estamos? ¿Tiene razón? Bueno. Entonces, ¿yo le voy a administrar suero antibiofílico a cualquiera? ¿A quién se lo voy a dar? A la persona que está A la persona expuesta. que la víbora lo mordió. ¿Entienden? Entonces, cuando el sujeto se expone y está en contacto con una bacteria que me puede enfermar a través de su toxina, lo que yo le voy a dar es una antitoxina. El suero antitetánico tiene antitoxina botulínica. Si lo leen, dice antitoxina tetánica. El del botulismo, antitoxina botulínica. ¿Se entiende? Sí. Es más fácil de entender en la víbora, porque en el otro, claro, el bicho se quedó desprendido también, ¿no? Entonces, esa es la inmunización pasiva. ¿Se la voy a dar a cualquiera? No. Se la voy a dar al sujeto que no tiene defensas contra la enfermedad, porque no está vacunado ni la tuvo, que tiene un riesgo cierto de poder estar infectado, porque se expuso, y entonces le voy a dar eso. Me va a servir solo para esa vez. Es lo ideal, estar vacunado. Y entonces yo no me tengo que dar la inmunización pasiva cada vez que me corto. Porque cada vez que tengo una herida tengo riesgo de tener la enfermedad. ¿Comprenden? Sí. ¿Qué es lo ideal para ustedes que están en riesgo en el hospital con el virus B? Estar vacunados. Y no salir corriendo a colocarme la inmunoglobulina, que además es carísima, cada vez que yo tengo sospechas de que puedo haber tenido contacto con el virus. ¿Entendió bien? ¿Sí? Bien. Seguro que en el examen voy a preguntar eso. ¿De qué manera? ¿Cuándo? ¿De qué manera lo va a preguntar? Entonces, No, me la está semana matando. que viene. ¿Cuándo hacemos el repaso? Por eso, el paso, ya la semana que viene te da. No, pero tenemos el miércoles. Basta. No. Nosotros hacemos una clase hoy ninguna. Para sacar las dudas. A eso tenés que haber estudiado antes. Como yo supongo que intentarán por lo menos dedicarle un ratito en el fin de semana a biología, vamos a consensuar qué es lo que entra. Tendrán otros exámenes, pero repasemos. Lo que va a entrar
transferencia del calor, que es el calor, ¿cierto? Cómo hace el hipotálamo para regular la temperatura, eso es bastante bueno. Y después el capítulo de inmunidad. No hay cuestionario, pero lo que tienen que saber de inmunidad es el concepto, cómo está formado el sistema inmunológico, qué diferencia, y cómo está formado los mecanismos con la inmunidad inespecífica o natural, las diferencias y cómo está formado o... No, está mal. Sí, no, yo me estoy mareando yo. Es medio raro. Espere que piense cómo formulo, Tacha. ¿Cómo está formado el sistema inmunológico? Diferencia cómo están formados los mecanismos o la inmunidad específica. A ver, lo voy a dividir en dos preguntas, Tacha. Explique las diferencias entre la inmunidad innata o natural. Ahora sí, ahora me voy a hacer bien completo. Explique las diferencias entre la inmunidad innata o natural y la inmunidad adquirida. Ahí tienen que dar las tres características que tienen, ¿no? O sea, la natural está desde el nacimiento, es inespecífica, depende de reconocer lo no propio, ¿se acuerdan? Y la adquirida es específica, aparece después del nacimiento y se basa en el reconocimiento del antígeno. Una no tiene memoria y la otra sí. Esa es la diferencia entre inmunidad innata y adquirida. Después, enumere cuáles son los mecanismos o inmunidad adquirida. Los mecanismos De la inmunidad adquirida y cuáles son los de la inmunidad natural o innata. Si quieren, entre paréntesis pongan tabla 5 de la página 45. Los mecanismos de la inmunidad innata o natural y los de la inmunidad adquirida. Si quieren, entre paréntesis ponen tabla 5 de la página 45, porque ahí tienen la enumeración. Miércoles o viernes no se acuerda, ¿no? El miércoles. En el cuadro tiene todo completo. Todavía no terminé. Explique la inflamación. Defina y explique inflamación. Defina y explique inflamación. Explique por qué se produce la fiebre. ¿No? Que es la fiebre, lo que vimos de fiebre. Bien. Y después tienen que saber esto. ¿Cuándo es inmunidad adquirida activa? ¿Qué es la inmunidad artificial por vacuna? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que administro? Lo que estuvimos explicando hoy y charlando. ¿Estamos? ¿Sí? Eso de inmunidad. El examen, si no me equivoco, era el viernes, ¿no? Sí. El miércoles, cuando nos vemos, si ustedes pudieron leer, van a traer preguntas. Y vamos a repasar del temario lo que haga falta para el examen del viernes. ¿De acuerdo? Si nos sobra tiempo, empezamos con reproductor. Traten de entrar a la plataforma. Yo dejé mi guía, mi aparato binario. ¿Están? Bien. Entren a la plataforma y mandé de reproductor también. Bájenlo con el reproductor. ¿Qué cosa? En la plataforma hay video. Binario de reproductor. ¿Plataforma se refiere a la cuenta de acá? Pero si no se puede abrir esa cuenta. Sí, ¿Ya se puede? Sí, se puede. Sí, lo cambiaron. Cambiaron la clave y se puede. La clave está Ahora la voy a ver.
Ya todos los días intentando entrar y no... Bueno, pero ahora ayer ya pudieron entrar y yo mandé ahí el material, así que yo entré bájatelo hoy. rápido antes que rompan la clave.